Capítulo 15. El amanecer filtró su luz pálida a través de las cortinas, tiñendo la habitación con un resplandor dorado. Isla despertó con el peso cálido de Iwan a su lado. Su respiración era pausada, tranquila, y por un instante, la joven se permitió el lujo de admirarlo sin reservas. Sus facciones relajadas le recordaron al muchacho que había conocido en la adolescencia, aquel con el que compartió risas y sueños antes de que todo se volviera un campo de batalla. Entre ellos, sin embargo, la paz que sentía era frágil. Un leve estremecimiento recorrió su espalda al recordar las últimas palabras de Iwan antes de que el sueño los venciera. No te preocupes por ello. Eso ha sido hace tiempo. Realmente era tan sencillo dejar atrás el dolor, las heridas abiertas por la desconfianza y el rencor acumulado a lo largo de los años. No podía evitar preguntarse si aquella noche de entregas sería suficiente para borrar las sombras del pasado. Iwan pareció percibir su inquietud incluso dormido. Se movió levemente y deslizó una mano sobre la cadera de Isla, atrayéndola hacia él. Sin embargo, en cuanto abrió los ojos, su expresión cambió. No era el amante de días anteriores, sino el guerrero que cargaba con demasiadas responsabilidades y cicatrices. Tenemos que hablar, murmuró, su voz aún rasposa por el sueño. Isla tragó saliva y asintió. No esperaba que la realidad los alcanzara tan pronto. Dime la verdad, Isla, continuó él, incorporándose lentamente y apoyando los antebrazos sobre las rodillas. ¿Realmente crees que fui yo quien robó la tiara? Ella cerró los ojos un momento, debatiéndose entre el orgullo y la certeza de que las dudas la habían consumido demasiado tiempo. Al abrirlos, encontró la mirada de Iwan fija en ella, expectante, casi suplicante. No lo sé, confesó en voz baja. Durante años creí que sí. Tenías razones para hacerlo, o al menos eso pensaba. Pero ahora, su voz se quebró y respiró hondo para reponerse. Ahora veo que quizás fui demasiado rápida en culparte. Iwan suspiró y pasó una mano por su cabello despeinado. El alivio en sus ojos duró apenas un instante antes de que una sombra lo opacara nuevamente. Si no fui yo, entonces alguien nos tendió una trampa, sentenció. Y si lo hicieron, significa que hay alguien más que se beneficia de nuestra enemistad. La idea hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Isla. Había pasado tanto tiempo odiándolo, culpándolo, que jamás había considerado la posibilidad de que alguien más moviera los hilos desde las sombras. Los Drummond, murmuró sin pensarlo. Era la única opción lógica. Su clan siempre había codiciado las riquezas de los Sinclair, y la desaparición de la tiara no solo generó una ruptura entre ella y Iwan, sino que debilitó la posición de su familia. Exactamente. Iwan asintió, sus facciones endureciéndose. Y si eso es cierto, significa que no hemos terminado con ellos. No mientras tengan en su poder lo que nos pertenece. Isla sintió la tensión regresar a su cuerpo. Lo conocía lo suficiente para saber qué significaba aquello. Iwan no era de los que dejaban asuntos sin resolver. Su sangre ardía con la determinación de recuperar lo perdido. Y si lo que sospechaban era cierto, no tardaría en tomar cartas en el asunto. No irás solo, dijo ella, fijando su mirada en la suya con determinación. Iwan frunció el ceño, pero no discutió de inmediato. En su interior, una parte de él sabía que Isla jamás se quedaría al margen. No después de todo lo que habían pasado. El peligro acechaba una vez más, y esta vez, enfrentarían la tormenta juntos. Capítulo 16. Un hombre sin honor es peor que un hombre sin vida. Sir Walter Scott. Iwan sintió que la sangre se le helaba.
Descubrir que la tiara pertenecía a los Sinclair y que había sido guardada durante generaciones como una reliquia de valor incalculable arrojaba una nueva y perturbadora luz sobre el odio implacable que su padre siempre había profesado hacia el clan Drummond. Aquella joya no era solo un objeto antiguo y precioso, era el núcleo de una disputa que se había prolongado en silencio durante años, marcada por la traición, el orgullo y la sangre. Y ahora, con Robert Sinclair muerto, las viejas heridas volvían a supurar. Lo que muchos creían saldado con la trágica muerte de su esposa. Un crimen nunca esclarecido, pero envuelto en sospechas de venganza. Reaparecía como una amenaza renovada. La disputa por la tiara no había terminado. Solo había estado dormida, aguardando el momento propicio para despertar. El galope de los caballos resonaba en los caminos húmedos, levantando pequeñas nubes de barro y hojarasca. Los hombres cabalgaban con rostros tensos, atentos a cualquier sombra entre los árboles. La sola mención de la tiara parecía avivar antiguos odios, como si la joya cargara consigo una maldición que atraía muerte y deslealtad allá donde fuera. Iwan pensaba en Isla, en el vínculo profundo que los unía, y en cuánto estaba dispuesto a arriesgar por protegerla. ¿Cuántos sacrificios más le exigiría el destino? No podía evitar preguntarse si aquella joya había sido, desde el principio, el verdadero motivo del ataque a la esposa de Robert. Si los Drummond, al no poder reclamar lo que creían suyo, habían respondido con sangre. Duncan, ¿cómo llegó la tiara a manos de Robert?, preguntó al fin, sin apartar la vista del horizonte. Su padre frunció el ceño. Tardó en responder, como si cada palabra debiera ser medida con cuidado. Se dice que fue un regalo de un pariente lejano, algo heredado de un linaje aún más antiguo. Pero hay quienes aseguran que pertenecía a los Drummond, y que Robert se la apropió por medios menos honorables. Iwan apretó la mandíbula. Si eso era cierto, la guerra entre los clanes no era solo una lucha por el poder, sino por una deuda ancestral que jamás se pagó. Y él, sin haberlo buscado, estaba atrapado en medio del conflicto. ¿Crees que intentarán recuperarla ahora?, inquirió, aunque ya conocía la respuesta. Lo haría yo si estuviera en su lugar, respondió Duncan, con amargura en la voz. Mientras Robert vivía, no se atrevieron a atacar de frente. Pero si están merodeando nuestras tierras ahora, es porque algo están tramando. Y esta vez no vendrán solo por el oro. Un silencio espeso se instaló entre ambos. Los jinetes siguieron avanzando, cada uno cargando con sus propios fantasmas. El viento azotaba el rostro de Iwan, pero ni el frío ni el movimiento disipaban la tormenta que se gestaba en su interior. Si la tiara era el corazón de la disputa, tal vez había llegado el momento de desenterrar toda la verdad. Porque si los Drummond estaban dispuestos a luchar por ella, Iwan no pensaba ceder. No por una joya, sino por todo lo que estaba en juego. Su hogar, su clan, y sobre todo, Isla. Iwan cabalgó a toda velocidad, sintiendo el viento frío golpear su rostro mientras los cascos de su caballo resonaban sobre el terreno húmedo. La premura en su pecho no solo era por la batalla que estaba por venir, sino por la sombra de incertidumbre que nublaba sus pensamientos. La historia de Robert Sinclair era una verdad desconocida para él hasta ese momento, y aunque no cambiaba su destino, sí le añadía un peso nuevo a la enemistad que había heredado. Cuando divisó las murallas de Dunverloch, espoleó a su caballo para cruzar el portón sin demora. Sin desmontar, se dirigió al patio donde los hombres entrenaban y dio la orden para que se alistaran de inmediato. Unas 20 espadas más harían la diferencia, pero la rapidez era crucial. Los hombres comenzaron a moverse con disciplina, ajustando sus fajas, revisando sus espadas y cargando las provisiones necesarias.
Mientras aguardaba, Iwan desmontó y se dirigió al gran salón, con la intención de tomar agua y aclarar su mente. Sin embargo, al cruzar la puerta, su mirada se topó con Isla. Estaba allí, de pie, con los brazos cruzados sobre su pecho y una expresión que mezclaba enojo y determinación. Su cabello oscuro caía suelto sobre sus hombros, y sus ojos centelleaban con la intensidad de quien ya había tomado una decisión inquebrantable. Había sanado con una rapidez inusual la herida en su pecho, que apenas días atrás había hecho temer lo peor. Ahora era solo una fina cicatriz que se ocultaba bajo su ropa. Su juventud y su fortaleza natural habían acelerado la curación, pero Iwan sabía que gran parte del mérito era de Beth, la curandera del clan. La anciana, con sus manos firmes y su vasto conocimiento de hierbas y remedios, había logrado lo que pocos habrían conseguido. Isla no solo estaba viva, sino lista para volver al campo de batalla. Sabía que saldría sin decirme nada, dijo con voz firme. Iwan exhaló, pasando una mano por su nuca con resignación. No quería preocuparte. ¿Y crees que no me preocupa más enterarme de tus planes cuando ya estás en marcha? Replicó, dando un paso al frente. Sus labios se fruncieron levemente. ¿Crees que me quedaré aquí esperando mientras te enfrentas a los Drummond? Isla, no. Iwan, no me digas que me quede. El joven jefe suspiró. No era la primera vez que tenía esta discusión con ella, pero sabía que su esposa no era de las que se mantenían al margen cuando había una batalla en juego. Isla no era una dama de castillo que aguardaba con las manos cruzadas. Era una guerrera, y a pesar de su deseo de protegerla, sabía que intentar detenerla era tan inútil como tratar de contener el mar con las manos. Entonces dime, murmuró él, acercándose hasta quedar apenas a un suspiro de distancia. ¿Qué quieres hacer? Luchar. El silencio se alargó entre ambos. Iwan contempló su determinación, la forma en que sus ojos brillaban con la misma fiereza que cuando cabalgaba a la batalla. Está bien. Cedió al fin. Pero te quedarás a mi lado en todo momento. Isla alzó el mentón, satisfecha con su victoria. No esperaba menos, pero no hoy. Debemos ya partir, pero mañana. Te lo prometo. Iwan sonrió con una mezcla de resignación y orgullo. Amaba a esa mujer, y amaba cada parte de su espíritu indomable. Si iban a la guerra, entonces lo harían juntos. Minutos después, los hombres listos para partir abandonaron Dunberlock con la vista fija en el horizonte. La batalla los aguardaba, y con ella, respuestas que quizás cambiarían todo lo que creían saber. El honor de Iwan. El guerrero que se convirtió en protector. Iwan Campbell creció con la convicción de que un hombre era la extensión de su clan. Su espada era su palabra, su fuerza era su honor. Luchó en incontables batallas, defendió su tierra con la ferocidad de un lobo acorralado, pero en ningún combate encontró una prueba más dura que la de ganar el corazón de Isla. No solo peleaba contra enemigos visibles, sino contra las sombras del pasado que lo perseguían. Isla era suya por derecho, pero no por voluntad. Defenderla no significaba solo alejar el peligro, sino demostrarle que era su refugio, su aliado, su igual. Aprendió que la mayor conquista no era una fortaleza o un territorio, sino el alma de la mujer que amaba. Capítulo 17. El honor es lo único que nadie puede quitarte, salvo tú mismo. Alejandro Dumas. El castillo estaba en calma aquella mañana. Con Iwan y la mayoría de los hombres fuera, solo quedaban unos pocos guardias y sirvientes cumpliendo con sus tareas habituales. Isla había despertado temprano, con la intención de prepararse para reunirse con su esposo más tarde.
aunque aún sentía una leve molestia en el pecho. La herida había sanado sorprendentemente rápido gracias a los cuidados de Beth, la curandera del clan. Sabía que Iwan no quería que se esforzara demasiado, pero Isla nunca había sido de las que esperaban a que las decisiones fueran tomadas por otros. Decidió darse un baño antes de vestirse. El vapor del agua caliente llenó la estancia mientras se sumergía en la tina, dejando que el calor aliviara la tensión en sus músculos. Fue en ese momento, cuando su guardia estaba más baja, que el peligro se deslizó silenciosamente entre las sombras. El primer indicio de que algo no estaba bien fue el sonido de un crujido leve en la madera. Isla frunció el ceño, alertada. Pero antes de que pudiera reaccionar, una mano fuerte y áspera le cubrió la boca, sofocando su grito. «No hagas ruido», susurró una voz junto a su oído. El agua chapoteó cuando intentó resistirse, pero otro par de manos la sujetaron con fuerza. Algo afilado, probablemente un puñal, rozó la piel de su cuello en advertencia. Isla forcejeó con toda su fuerza. Pero era difícil moverse dentro de la tina, y sus atacantes eran 2 contra 1. Unos brazos la sacaron bruscamente del agua, cubriéndola con una tela gruesa que le impidió ver. Sintió cómo la alzaban y la sacaban de la habitación, mientras el frío mordía su piel mojada. Se retorció, tratando de patear, pero los brazos que la sujetaban eran implacables. «Será mejor que no luches, milady», dijo una voz masculina con un deje burlón. «No queremos hacerte daño. Todavía». La arrastraron sin que nadie los detuviera. La ausencia de guardias jugó en su contra. El que alguna vez fuera su refugio, el hogar que construía junto a Iwan, ahora se sentía como un recuerdo lejano, una promesa rota. Sintió el cambio en el aire cuando la sacaron al exterior. El viento helado la golpeó, clavándose en su piel como pequeñas agujas. Apenas tuvo tiempo de procesar lo que ocurría cuando la subieron a un caballo. Un brazo férreo la mantuvo sujeta contra un torso robusto, impidiéndole cualquier intento de escape. «Nos vamos», ordenó la voz que ya reconocía como Rory, el hijo de Drummond. Los cascos resonaron contra el suelo helado mientras se alejaban de Dumberlock. Isla sabía que debía hacer algo, pero con las manos atadas y el cuerpo entumecido, apenas podía moverse. Se obligó a respirar con calma. No podía entrar en pánico. Si Rory la quería con vida, significaba que aún tenía tiempo. Lo que no sabía era para qué la necesitaban, ni qué haría Iwan cuando descubriera que su esposa había desaparecido. Después de 1 hora de marcha, un carro se detuvo en algún punto indeterminado del territorio. La arrojaron dentro como un saco de tela, sobre un lecho improvisado de paja húmeda y mantas sucias. Allí le devolvieron sus ropas, pero el frío las había vuelto ásperas como piedra. La tela no bastaba para protegerla del aire gélido que se filtraba entre las rendijas del vehículo, mordiendo su piel como cuchillas. La oscuridad la envolvió como un manto pesado. No supo cuánto tiempo estuvo sumida en ella, flotando en el abismo del inconsciente, pero cuando la realidad volvió a reclamarla, lo hizo con un dolor punzante en la cabeza y un sabor metálico en la boca. Isla entreabrió los ojos, mareada. Su mejilla ardía por el golpe y la nuca le palpitaba con una punzada persistente. Intentó moverse, pero sus manos no respondieron. Cuando recobró del todo la consciencia, se percató de que sus muñecas estaban atadas con una soga áspera, lo mismo que sus tobillos. El suelo de madera crujía bajo su cuerpo, y el olor rancio del carro cerrado le revolvió el estómago. Estaba encerrada, herida, sola. A lo lejos se oía el crepitar de un fuego de campamento, voces apagadas y risas toscas. Tragó saliva, obligándose a respirar con calma. Unos pasos se aproximaron.
Isla alzó la mirada y distinguió la silueta de Rory en la abertura de la puerta trasera del carro. El resplandor de una antorcha iluminó apenas su rostro, y en la penumbra, la cicatriz que le cruzaba el cuello parecía aún más marcada. «Lamento la rudeza, mi señora», dijo con fingida cortesía, «pero no podía permitir que estorbara nuestros planes». «¿Quién eres realmente?», susurró Isla, su voz ronca por la falta de agua. Rory sonrió con lentitud, como si la pregunta le divirtiera. «Alguien que ha esperado mucho tiempo para este momento». Se agachó frente a ella, estudiándola como un cazador que evalúa a su presa antes del golpe final. Isla no apartó la mirada. No le daría el placer de ver miedo en sus ojos. «¿Y qué quieres de mí?», preguntó con dureza. Rory pasó un dedo por la cicatriz de su cuello, como si quisiera recordarle algo. «Venganza», susurró. Isla sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tensó las manos hasta que las sogas le cortaron la piel. No importaba cuán atrapada estuviera, encontraría la manera de detener lo que fuera que Rory estaba tramando. Porque si algo tenía claro era que no pensaba ser una pieza más en su juego de venganza. Rory se deslizó hacia la puerta del carro con la ligereza de una sombra, cerrándola tras de sí sin emitir sonido alguno. El interior quedó sumido en un silencio espeso, apenas roto por la respiración agitada de Isla y el traqueteo lejano de los cascos sobre tierra. Congelada, atada, herida y sin luz, cada minuto se convertía en una eternidad. Pero incluso en la oscuridad, ella se obligó a mantener la cabeza erguida. Porque sabía que Iwan iría por ella. Lo sentía como una corriente subterránea latiendo bajo su piel, como un juramento que aún no se había pronunciado pero que vivía entre ellos desde el primer beso compartido en la lluvia. Y cuando al fin, a lo lejos, oyó el eco de cascos sobre la tierra, su corazón se estremeció. No sabía si era un espejismo de esperanza o el preludio de una nueva pesadilla. Capítulo 18. Iwan espoleó su caballo con urgencia, sintiendo que cada segundo que pasaba era un latido perdido en la desesperación de no saber dónde estaba Isla. Había recorrido el sendero desde el castillo hasta el bosque con una velocidad que rozaba la imprudencia, pero el terror de imaginarla en manos de los Drummond lo empujaba más allá de la razón. Sus hombres cabalgaban tras él, el sonido de los cascos reverberando entre los árboles, desnudos, como si la tierra misma compartiera su furia. El viento gélido le azotaba el rostro, pero apenas lo notaba. En su mente, una y otra vez, se repetía la imagen del puñal de Isla en el suelo de la cocina, el único rastro de ella en su hogar, el hogar que él le había prometido que sería seguro. «Maldita sea», rugió, y su voz se perdió en la vastedad del paisaje. Cuando llegaron al límite del bosque, los hombres comenzaron a dispersarse, revisando cada sendero, cada posible escondite en la espesura. Sabían que los Drummond no podían haber ido muy lejos. Sus tierras estaban más allá y aún debían estar dentro del dominio Sinclair, lo que significaba que se estaban moviendo con cautela, quizás ocultos, esperando el momento oportuno para cruzar las fronteras. «Buscad huellas en la nieve», ordenó Iwan, desmontando de un salto. Sus ojos recorrieron el suelo con atención febril. Sabía que Isla había sido llevada en un carro. Las marcas debían estar allí. «Aquí, señor», gritó uno de sus hombres, señalando unas profundas hendiduras en el suelo nevado. Iwan corrió hasta el punto indicado y se agachó. El camino era irregular. La nieve estaba revuelta. Al tocar la superficie, sintió la humedad filtrarse en sus guantes. Estaban frescas. «Sigámoslas», ordenó con voz áspera. El rastro los condujo hasta una zona escarpada, donde los árboles comenzaban a clarear. Más adelante, se distinguía una pequeña agrupación de chozas de piedra y madera.
Iwan conocía bien ese lugar. Un antiguo puesto de avanzada que los Drummond habían usado en el pasado como refugio. Su mandíbula se tensó. «Ahí la tienen», susurró, y la rabia le hizo hervir la sangre. Desde la linde del bosque, pudo ver el carro detenido frente a una de las chozas. Isla estaba allí, rodeada por varios hombres. Reconoció a Rory de inmediato, con su cuello marcado por viejas cicatrices y su expresión de burla. Lo vio tirar de Isla con brutalidad, obligándola a mantenerse en pie. Su esposa tambaleó, pero no se rindió. Incluso desde la distancia, Iwan podía notar la fiereza en su postura, la misma que había visto cuando ella se enfrentó a él por primera vez. Isla no se rendiría sin luchar, pero estaba en desventaja. Iwan desenvainó su espada y miró a sus hombres. «Vamos a recuperarla», dijo, y sin esperar más, avanzó hacia el campamento enemigo con la furia de un hombre que estaba dispuesto a matar por lo que era suyo. Capítulo 19. La verdadera prueba del honor no es lo que decimos, sino lo que hacemos cuando nadie nos observa. Anónimo. El aire era denso de humo de antorchas y del hedor de los Drummond. Isla mantenía la cabeza alta, pero cada fibra de su cuerpo estaba alerta. Sabía que, en algún momento, hallarían la forma de humillarla aún más. Y entonces ocurrió. «Rory, lleva a la joven Sinclair a vaciar su vejiga. No queremos que se nos muera de un cólico», ordenó Callum con una sonrisa burlona. Las risas retumbaron alrededor. Isla cerró los puños, sintiendo la fricción de la cuerda en sus muñecas. Sabía que aquel momento, por ridículo que pareciera, era su única oportunidad. Rory la tomó del brazo con rudeza y la arrastró hacia la espesura, acompañado por otro de los hombres de Callum. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos del grupo, Rory la empujó hacia unos arbustos. «Rápido, no tengo toda la noche». Isla frotó sus muñecas, tratando de no delatar su alivio. Fingió buscar un lugar adecuado mientras su mente calculaba cada detalle. Había dos hombres, Rory, que la subestimaba, y el otro, un bruto con más músculos que sesos. Se agachó con lentitud, dejando que la falda de su vestido cubriera sus movimientos. Con los dedos, tanteó el suelo en busca de algo útil. Y entonces su corazón saltó. Un pedazo de roca afilada. «¿Necesitas ayuda, Sinclair?», se burló Rory. Isla mantuvo la mirada firme en Rory, sin mostrar el miedo que crecía en su interior. Sabía que debía actuar con inteligencia si quería salir de allí con vida. Su padre siempre decía que el ingenio podía vencer a la fuerza bruta, y este era el momento de demostrarlo. El joven Drummond avanzó un paso más, disfrutando del poder que creía tener sobre ella. Pero en su arrogancia, cometió un error. Al desatar las cuerdas que sujetaban sus manos para poder domar a la bestia, le concedió la única oportunidad que Isla necesitaba. «Poco más de lo que necesitarás tú cuando termine contigo», murmuró ella. Apenas sintió la presión de las ataduras ceder, actuó sin dudar. Con un movimiento rápido, fingió tambalearse, como si estuviera demasiado débil para mantenerse en pie. Rory rió con desprecio, acercándose más para sostenerla. Ese fue su segundo error. Con toda la fuerza que pudo reunir, Isla se impulsó hacia adelante y hundió su frente en la nariz de Rory, escuchando el crujido satisfactorio del hueso al romperse. El joven Drummond gritó y retrocedió, llevándose ambas manos al rostro cubierto de sangre. Sin dudarlo, Isla se lanzó al suelo y recogió el cinturón que Rory había dejado caer. Envolvió los extremos con fuerza alrededor de una roca, formando una improvisada tenaza. En un solo impulso, alzó el arma y la estrelló contra el rostro de Rory con toda la violencia que le permitió el cuerpo. Él soltó un alarido de dolor,
llevándose las manos a la mejilla, ahora abierta en una herida sangrante. El otro hombre reaccionó tarde. Cuando trató de sujetarla, Isla ya había cogido un palo del suelo y lo estrelló contra su cabeza. No era un golpe letal, pero bastó para hacerlo tambalearse. Sin perder tiempo, tomó el cuchillo de la funda de Rory y, con un rápido movimiento, lo empuñó. Rory la miró con furia, pero también con algo que Isla identificó como un atisbo de miedo. «Maldita perra», gruñó él. Isla no esperó a que se recompusiera. Corrió de vuelta hacia el campamento, consciente de que el efecto sorpresa no duraría mucho. Necesitaba algo más que un cuchillo. Cuando llegó, las llamas de las antorchas iluminaban la escena. Callum Drummond, con su repulsiva sonrisa, se paseaba con aire de superioridad. Isla vio su oportunidad. El hombre tenía su espada envainada y no parecía demasiado preocupado. Aprovechando la confusión que causó su irrupción, se acercó a él con rapidez y, con una destreza que su padre habría celebrado, desenvainó la espada del mismo jefe del clan. Callum tardó un segundo en darse cuenta de lo que había pasado. Pero ese segundo le costó caro. Isla giró sobre sí misma y apuntó la hoja directamente a su pecho. «¿Querías ver de qué está hecha la joven Sinclair?», dijo con voz firme, sin perder el aliento. «Permíteme demostrarlo». El silencio se adueñó del lugar. Callum Drummond, rojo de furia y humillación, miró a su alrededor. No podía permitir semejante afrenta. «Atrápenla». Pero ya era tarde. Isla tenía su arma y, aunque estaba rodeada, su espíritu ardía con la fiereza de su linaje. Se puso en guardia, lista para lo que viniera. El dolor en su costado era punzante, pero no podía permitirse la debilidad. Apretó los dientes, enderezó la espalda y empuñó la espada con más fuerza. Frente a ella, Callum Drummond respiraba con pesadez, el ceño fruncido y los ojos inyectados en furia. Su agarre en la empuñadura se tornaba errático, reflejando la humillación que aún ardía en su pecho. Alrededor, los hombres mantenían un tenso silencio. La burla se había disipado. No era común ver a su líder fuera de sí, y menos ante una mujer. Algunos parecían expectantes, otros molestos por la insolencia de Isla. Pero ninguno intervenía. Era un duelo, y un duelo debía resolverse con acero y sangre. Callum embistió de nuevo, con una rapidez sorprendente para su complexión. Isla apenas tuvo tiempo de girar sobre sus talones para evitar el golpe y lanzar su propia estocada, rozando el brazo del enemigo con la punta de su espada. La tela se desgarró y un hilo de sangre oscura manchó la manga del hombre. Callum gruñó, más enojado que herido, y arremetió con fuerza. El valor de Isla. La fiereza de una mujer que nunca se doblega. Isla nunca fue una mujer de palabras dulces ni de resignación. En un mundo que le exigía sumisión, ella respondió con coraje. No luchaba solo por defender su tierra, sino por su derecho a decidir su propio destino. Se convirtió en un símbolo de fortaleza para su gente, no solo empuñando una espada, sino desafiando con su espíritu la idea de que una mujer debía esperar a ser protegida. Cada batalla, cada pérdida, la marcó, pero nunca la quebró. Sabía que proteger a los suyos significaba más que blandir un arma. Significaba sacrificio, significaba cargar con el peso de decisiones que pocos se atrevían a tomar. Pero la mayor batalla de su vida no fue contra un enemigo en el campo, sino contra el miedo a amar, a confiar en Iwan sin la certeza de que no volvería a perderlo. Isla bloqueó el golpe con su arma, pero el impacto la hizo retroceder. Su respiración se volvió errática. Cada movimiento le costaba un esfuerzo monumental por el dolor en su costado. Su vestido, incómodo y restrictivo,
Se pegaba a su piel sudorosa, dificultando su movilidad. Necesitaba una ventaja, algo que nivelara la balanza. Callum sonrió al notar su vacilación. «Te ves cansada, muchacha», dijo con voz burlona, dando un par de pasos en su dirección. «Te propongo algo, ríndete, implórame clemencia y tal vez te dé una muerte rápida». Isla lo observó con el ceño fruncido. Cada fibra de su ser ardía en dolor. Pero jamás permitiría que este hombre la doblegara. Se irguió con toda la dignidad de su linaje y, con una sonrisa sarcástica, respondió: «¿Clemencia? Antes prefiero ver tu cabeza rodar por el suelo». Los presentes rugieron con emoción ante su desafío. Callum apretó los dientes y se lanzó hacia ella con un rugido de furia. Isla se deslizó hacia un lado en el último momento, usando la fuerza de su propio enemigo contra él. Un traspié bastó para que el hombre perdiera el equilibrio, y en ese instante, la joven aprovechó para girar sobre sí misma y asestar un corte profundo en el muslo de Callum. El jefe de los Drummond cayó de rodillas con un alarido de rabia y dolor. Sus hombres se tensaron, algunos con la mano en la empuñadura de sus espadas. Isla los observó con el rabillo del ojo, preparándose para el asalto. Pero Callum levantó una mano temblorosa para detenerlos. «Maldita perra», escupió entre jadeos, sujetándose la pierna ensangrentada. «Esto no ha terminado». Isla alzó su espada y apuntó la hoja a su cuello. «Sí lo ha hecho. Rinde tus armas y dile a tus hombres que retrocedan». La tensión en el aire era sofocante. Isla sabía que si Callum se negaba, no importaría lo valiente que fuera. No podría contra todos, pero si lograba humillarlo lo suficiente, su orgullo herido podría empujarlo a ceder. Los ojos de Callum se nublaron de resentimiento. Su respiración era errática. Su cuerpo temblaba de rabia, pero no tenía otra opción. Con un gruñido gutural, tiró su espada al suelo. El silencio que siguió fue absoluto. Los Drummond intercambiaron miradas de desconcierto, sin saber si debían actuar. Isla no bajó la guardia. Su pulso latía con fuerza en sus sienes. Sabía que aún no estaba a salvo. Isla respiró hondo y levantó la espada en guardia. No podía flaquear ahora. Cada golpe debía ser certero, cada paso calculado. Solo necesitaba abrirse camino entre ellos y correr. Correr hasta que encontrara a Iwan o hasta que sus piernas no la sostuvieran más. Rory, aún sangrando, se incorporó tambaleante, con los ojos inyectados en furia. «No permitiré que escapes, maldita Sinclair», rugió, sacando un puñal de su bota. «Ven por ello entonces», replicó Isla con una sonrisa feroz, lista para enfrentar su destino. Entonces, el sonido de cascos retumbó en la distancia. Isla no fue la única en escucharlo. Los Drummond se giraron, alarmados, y una chispa de esperanza se encendió en el pecho de la joven Sinclair. Iwan había llegado. Rory gruñó al ver que la atención de sus hombres se desviaba hacia el sonido de los cascos en la distancia. Aprovechando la confusión, Isla se lanzó hacia él con la espada en alto, descargando un tajo que apenas alcanzó a rozarle el brazo cuando se apartó con torpeza. Callum, que hasta entonces había observado con una sonrisa burlona, reaccionó de inmediato. Con un movimiento rápido, desató el látigo de su cinturón y lo hizo restallar en el aire antes de lanzarlo contra ella. Isla apenas tuvo tiempo de girarse cuando sintió el golpe seco del cuero en su sien. Un chasquido cortante atravesó su cráneo, y la fuerza del impacto la desestabilizó. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, el látigo volvió a silbar y esta vez se enredó en su cabello, atrapándola en un tirón brutal que la obligó a arquearse hacia atrás con un grito ahogado. El dolor la paralizó un instante.
Callum aprovechó su aturdimiento para tirar con más fuerza, obligándola a caer de rodillas en la tierra reseca. Isla forcejeó, tratando de deshacer la trampa. Pero el nudo de cuero se tensó más, arrancándole hebras de cabello al menor movimiento. Iwan, observando desde la distancia, sintió su pecho arder de impotencia. Apresó las riendas de su caballo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Duncan, a su lado, lo sostuvo por el brazo en un gesto de advertencia. «Aún no», murmuró entre dientes. «Nos superan en número». Iwan apenas lo escuchó. Su mirada estaba clavada en Isla, viendo cómo Callum se inclinaba sobre ella con una sonrisa cruel, sujetando el látigo como si fuera una correa de caza. «Quédate ahí, pequeña salvaje», susurró él con voz áspera. «Aún no hemos terminado contigo». Isla sintió la quemazón de la soga al rozar su cuello cada vez que Callum la arrastraba con brusquedad. La opresión le cortaba la respiración, pero ella se negaba a tambalearse. No les daría el gusto de verla doblegarse, aunque cada paso se sintiera como una batalla contra su propio cuerpo adolorido. Sus manos atadas en el frente apenas le permitían aliviar la presión del lazo, y su corazón latía con furia contenida. Callum la arrastró hacia él con un tirón cruel, disfrutando de su momentánea ventaja. Su aliento era entrecortado, su expresión deformada por el dolor y la furia contenida. Iwan no despegaba la vista de ella mientras la procesión avanzaba. Podía ver la sangre reseca en su rostro, los hematomas que ennegrecían su piel, el desgaste en sus pasos forzados. Una rabia incontrolable se encendió en su pecho, una que apenas podía contener bajo la fachada de frialdad con la que observaba la escena. Su espada le pesaba en la mano, como si ansiara abrirse camino entre los Drummond sin más dilación. «Mantén la calma», susurró Duncan junto a él, aunque su propia voz temblaba de ira. Iwan cerró los puños. La calma era un lujo que no podía permitirse, pero sabía que Isla dependía de su cabeza fría. No permitiría que su esposa sufriera un segundo más de lo que ya había soportado. Callum detuvo la marcha y tiró de la cuerda con un tirón violento, haciendo que Isla cayera de rodillas frente a él. La joven jadeó con acento agudo cuando la soga se clavó aún más en su garganta. Iwan sintió un latigazo de desesperación al ver su figura derrumbada, pero Isla levantó la cabeza con desafío, sus ojos ardiendo con una furia inquebrantable. «Suéltala», rugió Iwan. Su voz atronó en el aire con una autoridad que no admitía discusión. Callum sonrió con desdén y aflojó apenas el lazo, permitiendo que Isla recuperara el aliento. «Tu mujer ha demostrado ser más salvaje de lo que pensaba», dijo con sorna. «No me extraña que la ates tanto, pero me pregunto si estarás dispuesto a hacer un trato para recuperarla». Iwan no contestó de inmediato. En su mente calculaba cada posibilidad, cada ventaja y cada riesgo. La estrategia y la venganza se enredaban en sus pensamientos. «Habla», ordenó, sin apartar la mirada de Isla, asegurándole en silencio que no la abandonaría. Callum se inclinó levemente, disfrutando su momento de poder. «Dame las tierras al oeste del río. A cambio, la dejaré ir. Viva». Su sonrisa se ensanchó, cruel. «Aunque no te prometo que en las mismas condiciones en las que llegó a nosotros». Un murmullo de indignación recorrió a los Sinclairs, pero Iwan no se dejó llevar por la provocación. En cambio, avanzó un paso con su caballo y levantó la mano. «Tú me pides tierras», dijo con voz firme, «pero ¿qué te hace pensar que no tengo algo que también deseas?» Callum frunció el ceño, confundido, y siguió la dirección de la mirada de Iwan. Solo entonces notó que entre los jinetes Sinclair había un prisionero, un joven Drummond con las manos atadas a la espalda y una espada apuntándole al cuello.
Tu hijo menor, dijo Iwan con una sonrisa ladeada. El cachorro de tu manada. El rostro de Callum se ensombreció en un instante, y la tensión entre ambos bandos creció hasta hacerse sofocante. Isla observó con el corazón agitado. Sabía que Iwan no dejaría que le ocurriera nada, pero también comprendía que el momento de la batalla estaba a punto de estallar. El silencio que siguió fue denso, cortante como el filo de una daga. Los Drummond tensaron las riendas de sus caballos y entrecerraron los ojos, a la espera de la orden de su líder. Callum apretó la mandíbula, escudriñando el rostro de su hijo menor, quien, a pesar de la situación, se mantenía erguido con una expresión de desafío. Tú mismo dijiste que esta zorra no tiene valor para ti, espetó Iwan. En cambio, tu hijo, algo me dice que no piensas lo mismo. Callum escupió al suelo y dejó escapar un gruñido. No pretendas jugar conmigo, Campbell. Su vida vale más que la de esa mujerzuela, pero no tanto como para que creas que me arrodillaré ante ti. No te pido que te arrodilles, replicó Iwan, avanzando un paso. Solo que hagamos un intercambio justo. Suelta a mi esposa y recuperarás a tu cachorro. Callum sopesó las palabras del guerrero, observando la expresión decidida de Iwan. Miró a Isla, aún con la soga oprimiéndole la garganta, y después a su hijo, que respiraba con dificultad, el acero demasiado cerca de su cuello. Apretó los dientes. No podía perder más sangre de su linaje. Traedlo, rugió finalmente. Uno de los hombres Drummond tiró de la cuerda que sujetaba a Isla y la empujó hacia adelante, mientras otro hacía lo mismo con el muchacho prisionero. Isla sintió la piel arder bajo el roce áspero del lazo, pero sostuvo la mirada en alto, negándose a mostrar debilidad. El intercambio se realizó en mitad del campo, con todos los guerreros expectantes, las manos aferradas a las empuñaduras de sus armas. Isla avanzó sin titubear, sintiendo el peso de la mirada de Iwan sobre ella. Cuando sus pasos la llevaron finalmente junto a él, su esposo alargó la mano y la atrajo hacia su costado en un movimiento protector. ¿Estás bien?, murmuró con voz ronca. Isla asintió, aunque sus piernas apenas la sostenían. El joven Drummond fue entregado a su gente, y Callum lo agarró por el brazo antes de apartarlo bruscamente, como si su debilidad al ser capturado lo disgustara. Pero la batalla no estaba evitada del todo. Isla podía sentirlo en la forma en que las miradas se cruzaban entre las filas, en el murmullo de las hojas agitadas por el viento. Iwan tampoco bajó la guardia. Sabía que aún quedaba una última jugada por hacer. Todavía tienes algo que me pertenece, dijo, sin soltar a Isla. Callum resopló, pero no respondió. La tiara, continuó Iwan, con voz firme. Entrégala ahora y pondremos fin a esto. ¿Y por qué habría de hacerlo?, desafió Callum. Porque tu clan está debilitado, intervino una tercera voz. Desde la colina, varios jinetes se acercaban, vestidos con las insignias del rey de Escocia. A la cabeza cabalgaba un hombre de porte regio, la mano apoyada en el pomo de su espada. Era uno de los enviados reales, un miembro de la comisión encargada de mediar entre los clanes en disputa. Los hombres se apartaron con recelo cuando el emisario detuvo su caballo en el centro del campo. Su mirada recorrió a ambos líderes con severidad antes de proseguir. El rey ha ordenado que esta guerra termine. Habéis derramado suficiente sangre. Los Sinclair aceptan retirar sus reclamaciones sobre las tierras de los Drummond si devuelven la tiara de los Campbell y juran ante esta comisión que no volverán a levantar las armas contra ellos. Los Drummond se miraron entre sí con expresiones tensas. Las palabras del emisario no eran una petición. Era un decreto real. Callum cerró los puños. Sabía que si se rehusaba, se convertiría en un enemigo del rey y su clan pagaría el precio. Miró a su alrededor,
a los cuerpos caídos, a los rostros exhaustos de sus hombres. Finalmente, gruñó algo entre dientes y ordenó a uno de los suyos que trajera la tiara. Un jinete desmontó, se acercó al grupo y sacó un estuche envuelto en terciopelo negro. Al abrirlo, la joya resplandeció con un brillo dorado bajo la luz del sol. Iwan la tomó sin apartar la vista de Callum, pero antes de que pudiera hablar, Isla avanzó un paso, con la mirada firme. «Esperad», dijo, su voz clara resonando sobre el campo. Iwan la miró con desconcierto. Isla alzó la vista hacia el emisario, con el viento meciendo su cabello enredado y la determinación brillando en sus ojos. «Esta tiara ha sido la causa de incontables muertes. Una joya, por valiosa que sea, no puede pesar más que la vida de nuestra gente». El murmullo recorrió a los presentes. Isla giró hacia Iwan, tomándole la mano con suavidad sobre la caja de terciopelo. Sus dedos se cerraron brevemente sobre los de su esposo antes de mirar de nuevo al emisario. «Si la corona del rey realmente dicta el destino de los clanes, que sea la suya la que garantice que los Sinclair jamás serán amenazados de nuevo». El emisario inclinó la cabeza en un gesto de reconocimiento. «El rey no permitirá que los Sinclair sean despojados de lo que es legítimamente suyo. Esta tiara será el símbolo en favor de la paz, y así será decretado». Isla asintió. Con una última mirada a la joya, se volvió hacia Callum y recogió la caja en señal de ofrenda. «Su poder se reduce a lo que cada uno decida darle. Yo elijo que esta joya sirva para que no nos esclaviche más». Callum observó la ofrenda con el ceño fruncido. Luego miró a Isla con una extraña mezcla de respeto y desconfianza. Finalmente, con un gruñido bajo, sentenció de golpe. «Que así sea», aceptó con voz grave. El emisario hizo un gesto solemne. «Desde este día, los Sinclair y los Drummond no alzarán las armas unos contra otros. La paz será asegurada bajo la autoridad del rey». El acuerdo quedó sellado con el sonido de las espadas envainándose. Un suspiro colectivo recorrió a ambos bandos, al tiempo que el emisario daba por finalizada la contienda. Capítulo 20. El amor comienza con un deseo, pero solo sobrevive con voluntad. Anónimo. En tiempos de guerra, la fe se ponía a prueba. Isla y Iwan fueron moldeados por el sufrimiento, por la incertidumbre de no saber si verían un nuevo amanecer. Pero en ese caos encontraron algo más profundo que la victoria: el propósito. Comprendieron que la verdadera fuerza no radicaba en la espada, sino en la capacidad de resistir y renacer después de cada pérdida. Soltar el pasado, soltar el orgullo, soltar el miedo. Esa fue su mayor batalla. Y al final, no fueron los clanes, ni la sangre, ni la guerra lo que los definió, sino su elección de transformarse, de dejar de luchar el uno contra el otro y aprender a luchar juntos. Porque un guerrero no es solo quien vence en combate, sino quien, a pesar del dolor y las cicatrices, elige seguir adelante con el corazón abierto. El camino de regreso al castillo se hizo en un silencio solemne, roto solo por el murmullo del viento entre los árboles y el ocasional relincho de los caballos. Los hombres de Iwan cabalgaban con la satisfacción de la victoria, aunque la tensión aún pesaba sobre ellos. Isla se mantenía erguida en la montura, apoyada contra el pecho de su esposo, sintiendo su calor como un escudo contra el frío que se filtraba en su piel herida. La brisa nocturna acariciaba su rostro con dulzura, un contraste casi irónico con la brutalidad de las últimas horas. La sangre seca en su cuello y las marcas en sus muñecas eran testigos silenciosos de lo que había soportado, pero su espíritu se mantenía intacto. De vez en cuando, Iwan inclinaba el rostro hacia ella y depositaba un beso sobre su cabello o sobre su sien, como si cada gesto pudiera borrar el dolor y devolverle la paz.
Duncan cabalgaba a su lado, siempre alerta. De vez en cuando lanzaba una mirada de soslayo a Isla. La joven mantenía la vista baja, pero percibía en su postura algo diferente, una esperanza naciente, una posibilidad de reconstruirse lejos del yugo de su pasado. «Llegaremos antes del amanecer», susurró Iwan contra su oído. «Te llevaré directamente a nuestra habitación, y no dejaré que nadie te moleste». Isla sonrió levemente, agotada pero reconfortada por la promesa de su esposo. «Espero que mantengas tu palabra, Campbell», bromeó, su voz apenas un susurro. Iwan rió suavemente. El sonido profundo y tranquilizador. La apretó más contra él, asegurándose de que no se deslizara por el cansancio. Las murallas del castillo Sinclair aparecieron en el horizonte con la primera luz del alba. La guardia, al verlos llegar, abrió las puertas de inmediato. Los caballos avanzaron por el patio de armas y los sirvientes salieron de sus labores para observar la comitiva. Isla sintió todas las miradas sobre ella, algunas llenas de alivio, otras de asombro. La noticia de su secuestro se había esparcido con rapidez, y su regreso no pasaría desapercibido. Iwan desmontó con agilidad y ayudó a Isla a bajar con extrema delicadeza. En cuanto sus pies tocaron el suelo, sus piernas flaquearon, pero los brazos de su esposo la sostuvieron con firmeza. «Ya estás en casa, Mograd, mi amor», murmuró él, pegando su frente a la de ella. Isla cerró los ojos un instante, sintiendo la seguridad que solo él podía darle. Pero la paz no podía ser eterna. Al abrir los ojos, notó a algunos consejeros del clan acercándose con expresiones preocupadas. Sabía lo que vendría. Debates, decisiones políticas, estrategias para asegurar que los Drummond no intentaran otra traición. «Ve a descansar», ordenó Iwan, como si pudiera leer sus pensamientos. «Yo me encargaré de esto. Confía en mí», susurró Iwan, acariciándole la mejilla con el dorso de sus dedos. «No dejaré que nada ni nadie vuelva a arrebatarte la paz que mereces». Ella asintió con una leve sonrisa, la fatiga y las heridas del combate rindiéndose a la seguridad de su abrazo. Con delicadeza, Iwan deslizó un brazo bajo sus piernas y la levantó, ignorando las miradas furtivas de los que aún se agruparon en el vestíbulo. Con paso firme pero tierno, ascendieron las escaleras que conducían al calor del hogar prometido, dejando atrás el estruendo de la contienda. Al llegar a la habitación, Iwan depositó a Isla con sumo cuidado sobre el lecho. Se arrodilló a su lado, sosteniendo su mano y susurrando: «Nunca imaginé que amar a alguien me hiciera temer tanto perderte», murmuró, inclinándose para besar sus nudillos con una ternura que desarmaba cualquier sombra del exterior. «Isla, lucharía 1000 batallas si eso significara traerte de vuelta a mí». Una y otra vez, las palabras se le anudaron en la garganta, y en su lugar, Isla deslizó sus dedos por el rostro de Iwan, trazando con suavidad la línea de su mandíbula hasta enredarlos en su cabello oscuro. En ese instante, el mundo de la lucha se disipó, dando paso a un breve respiro en el que ambos podían recordar que, a pesar de todo, el amor y la esperanza aún los unían. «No habrá más batallas», susurró. «No mientras estemos juntos». Iwan sonrió contra su piel antes de atrapar sus labios en un beso profundo, lento y lleno de promesas silenciosas. Cuando se separaron, la mirada de Isla se suavizó. «Quédate conmigo, siempre», respondió él sin dudar, despojándose de su armadura mientras se acomodaba a su lado. Isla se acurrucó contra su pecho, sintiendo su calor envolverla, el latido pausado de su corazón marcando un nuevo comienzo. Afuera, el viento soplaba suavemente sobre las tierras de los Sinclair, como si hasta la propia naturaleza supiera que, al fin, la guerra había terminado.
Y entre los brazos de su esposo, Isla supo que también su alma había encontrado descanso. Epílogo. Qué fuego más grande que el que arde dentro de nosotros, empujándonos hacia lo que anhelamos. El sol descendía lentamente sobre el horizonte cuando Iwan tomó la mano de Isla y la guió hacia el bosque. El aroma a tierra húmeda y el murmullo del agua cayendo por la cascada le trajeron recuerdos de su juventud, de días en los que la guerra era solo una sombra distante y su amor era un secreto compartido entre susurros. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos aquí?, preguntó Isla con una sonrisa melancólica. Iwan soltó una risa baja. Recuerdo que intentaste desafiarme con una daga. Recuerdo que podrías haberme cortado el cuello con tu espada, replicó ella, arqueando una ceja. Nunca tuve intención de hacerlo. Desde el momento en que vi tus ojos, supe que no podría hacerte daño. Isla sintió el calor en sus mejillas mientras él la envolvía con su brazo, acercándola a su costado. Se detuvieron junto al lago, observando cómo el agua reflejaba los últimos destellos dorados del día. Ya no eran los mismos jóvenes que una vez se encontraron allí, pero el sentimiento que los unía seguía intacto, más fuerte que nunca. Este lugar siempre fue nuestro refugio, susurró ella. Iwan la giró suavemente hasta que quedaron frente a frente. Con un movimiento cuidadoso, deslizó sus manos por su cintura y apoyó su frente contra la de ella. Lo seguirá siendo, prometió. Ya no tenemos que escondernos. No hay guerra que nos separe. Esta tierra es nuestra, y este es nuestro hogar. Isla cerró los ojos, disfrutando de la calidez de su esposo, de la certeza en su voz. No podía haber un final más perfecto para todo lo que habían vivido. Pasearon por la orilla del lago hasta que el aire comenzó a enfriarse. Iwan la ayudó a montar y juntos emprendieron el regreso al castillo. La noche cayó lentamente sobre las tierras de los Sinclair, y cuando entraron al gran salón, las antorchas ya iluminaban los muros de piedra y el aroma a pan recién horneado y carne asada se esparcía por el ambiente. Después de la cena, cuando los consejeros finalmente se retiraron y los criados apagaron las últimas velas, Iwan llevó a Isla a su habitación. El fuego ardía en la chimenea, proyectando sombras cálidas en las paredes. Se sentaron juntos en una alfombra de piel, con la cabeza de Isla apoyada en el hombro de Iwan. Tal vez deberíamos partir a una luna de miel, murmuró él, besando su sien. Hay tierras que podríamos visitar, o incluso viajar hasta Edimburgo. Isla sonrió con suavidad, entrelazando sus dedos con los de él. No necesito ir a ningún sitio. Mi lugar es aquí, contigo. Iwan la miró con ternura y la abrazó con más fuerza. Entonces nos quedaremos en el castillo, solo nosotros. Cazaremos, cabalgaremos por nuestras tierras y pasaremos las noches frente a la chimenea. Será nuestra luna de miel, en nuestro hogar. Isla asintió. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no le parecía incierto ni peligroso. Todo lo que amaba estaba allí, en ese castillo, en esas tierras, en los brazos de su esposo. Y por primera vez desde que era una niña, se permitió creer en la felicidad sin miedo a perderla. Fin. Carta al lector. Querido lector. Querida lectora. Antes de nada, quiero darte las gracias por haber confiado en El juramento de las Highlands, una novela muy especial para mí. Esta edición que tienes entre manos, revisada y corregida por completo, corresponde a la segunda edición, actualizada a fecha 4 de agosto de 2025. Como autora debutante en el género romántico histórico, publiqué la primera versión con toda la ilusión del mundo, pero también con cierta premura.
El juramento de las Highlands fue mi primera incursión en este tipo de narrativa, y aunque prioricé el contenido emocional y la conexión sentimental entre los personajes por encima de la precisión histórica o la estructura argumental, hoy reconozco que la obra necesitaba más tiempo, revisión y madurez. Algunas críticas, especialmente las constructivas, me han resultado enormemente valiosas. Han sido una oportunidad para aprender, mejorar y pulir esta historia que tantas emociones ha despertado. También quiero agradecer profundamente a quienes supieron ver el corazón de esta novela, su esencia romántica y su tono emotivo. Gracias por leer con generosidad. A quienes se sintieron decepcionados, les pido disculpas sinceras. Amazon cuenta con una política de devoluciones comprensiva, tanto para libros digitales como en papel, y si aún no te has sentido resarcido, te animo a contactar con el servicio de atención al cliente de Kindle. Si ya compraste una versión anterior, puedes solicitar expresamente que te envíen la nueva edición revisada. Por defecto, Amazon conserva la antigua para respetar tus notas y subrayados personales. En esta nueva versión, he trabajado a fondo. He eliminado repeticiones, corregido errores, reorganizado la secuencia narrativa y pulido el estilo para que la lectura fluya con coherencia, sin perder la voz cálida que tanto han apreciado muchas lectoras. Incluso quienes señalaron fallos en la primera edición reconocieron que la prosa tenía algo que los mantenía dentro de la historia. Ese algo es lo que he querido conservar y reforzar. Además, dentro de nuestras sagas, Honor y Lealtad, Honor y Destino, Honor y Deseo, cada semana ofrecemos gratuitamente uno de nuestros libros en promoción, como forma de agradecer a nuestra comunidad lectora su apoyo y comprensión. Espero que esto también pueda compensar, al menos en parte, cualquier insatisfacción anterior. Gracias por estar aquí, por dar una segunda oportunidad a esta historia y por seguir creyendo en el poder de las emociones bien contadas. Con todo mi agradecimiento, Anya Ida.